Hola amigos, los saludo con mucho gusto en Afuera las Penas. Hoy tenemos un programa muy especial que a mí me llena de mucha inspiración, porque el programa de hoy está destinado exclusivamente a eso, a inspirarnos a todos, a que de verdad frente a las circunstancias que cada uno de nosotros pasemos, siempre después de la tormenta viene el sol. Después de que pasamos un túnel oscuro, viene la luz. Y no hay enfermedad que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, como decía mi abuela. Así que el día de hoy, todo el equipo de la agencia de comunicación Guille Hernández, nos venimos aquí a la aventura y estamos en la Ciudad de México. Porque quiero platicarles que hace muchos años, cuando yo estaba estudiando en la universidad, al mismo tiempo que estudiaba en la universidad, yo trabajaba en una estación de radio que era muy local, aquí en la Ciudad de México. Y entonces, en este andar, ¿verdad?, de la comunicación, tuve la oportunidad de conocer a una persona increíble, con una historia que seguramente tocará sus corazones y tocará mucho de la esencia de cada uno de nosotros. Siempre he creído, amigos, que no habemos personas buenas, ni personas malas. Somos individuos que nos toca vivir condiciones y circunstancias y muchas veces somos parte de todo lo que vivimos, dónde nacimos, cómo nacimos, en qué lugar, cuáles eran nuestros vecinos, cuáles no, cuáles son las influencias que vamos teniendo. Pero cuando nosotros vamos creciendo, tenemos la capacidad de tomar las riendas de nuestra vida y decir si queremos vivir en esas circunstancias o no queremos vivir en esas circunstancias. En esos años, cuando yo era mucho más joven, pues conocí a una persona que su historia realmente me parece muy interesante porque a veces, como decimos, nos ahogamos en un vasito de agua, ¿verdad? Pero la vida tiene tantos matices que hoy quiero que conozcan a Malena, una mujer entrañable que de verdad creo que la historia va a tocar mucho los corazones de ustedes, como ha tocado el mío. Así que le damos la bienvenida en este espacio que más bien hemos adaptado como estudio porque nos recibieron y les agradecemos muchísimo aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias y bueno, pues la recibimos en este set que hemos armado. Gracias. Pues bien amigos, como les decía, hoy estamos aquí en la Ciudad de México y me remonto a muchos años cuando yo era muy joven y conocí a esta extraordinaria mujer. Malena, ¿cómo estás? Muy bien, Guille, gracias. Qué gusto de saludarte. Oye, tienes una historia muy particular, tienes una historia... Yo creo que a muchos podría tocarles el corazón, la esencia y muchos se van a sentir identificados contigo. Yo te conocí en un lugar muy especial. Así es. Te conocí en un lugar en donde a muchas personas les podría dar miedo. Así es. Te conocí en un reclusorio. Así es. De la Ciudad de México. La historia es, Malena, ¿cómo fue tu historia para llegar ahí? ¿Cuál fue tu infancia? Bueno, Guille, pues mira, mi infancia sí fue muy, pues triste porque pues vengo de una familia disfuncional en donde pues crecí sin mi papá, nada más pues mi mamá cuidando a 8 hijos. Y ella pues trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la noche, entonces se puede decir que crecí sin educación, sin una guía. Entonces crecí en un lugar donde se da mucho lo que es el robo, la drogadicción, etcétera. Era difícil no involucrarme en esto, en esta situación. Lo que sí te puedo decir que cuando ya tenía a mis hijos, yo me involucré en la venta de droga, venta de cocaína. Entonces yo pensaba que a mí nunca me iban a detener, que nunca se iban a dar cuenta. Desgraciadamente
llegué al reclusorio y pues ahí fue donde empecé esta travesía de 10 años. Malena, cuando oímos estas historias, siempre hay un escrutinio público. Siempre sojuzgamos a partir de estar del otro lado. Así es. Hay muchas miradas, hay muchos señalamientos. Pero a mí me encantaría saber cómo estabas fragmentada tú en tu infancia para ir llegando a ese momento. A veces tenías una mami que, como muchas mujeres en la ciudad y en otros lugares, tienen que salir a trabajar, tienen que luchar todos los días por llevar el pan a casa, muchos hijos, tener un esposo ausente, ¿no? O una pareja que no se hace responsable. Y amigos, con esto no quiero hacer una justificación ni una apología del delito. Lo que quiero con esto es que podamos desfragmentar y comprender las historias de cada uno de nosotros para mejorar nuestras vidas. Cuando tú vas andando en esta infancia, en la adolescencia, perdiste de foco el bien y mal. Tú solo querías sobrevivir, querías ser parte de un núcleo que te aceptara como eres, te sentías una niña solitaria, eras una chica rebelde. ¿Cómo te podrías definir en ese momento? Ay, pues es muy difícil porque, digo, ya tiene mucho que no hago ese repaso de mi vida, de mi infancia, pero fíjate que como mi mamá estaba ausente, yo fui una niña golpeada, o sea, mis tíos, mi abuela, obviamente pues mi mamá con tanta carga, pues también descargaba su ira conmigo. Entonces, como yo soy la mayor de mis hermanas, pues sí fui muy golpeada. Algo que a mí me partió mucho, y te lo puedo decir así, primero fue el abandono de mi padre. Yo tenía 7 años y medio. Como a los 6 meses, pues fui abusada sexualmente. De ahí siento que fue porque a partir de ese momento, como que yo empecé a resentirme con mi mamá, con toda la gente. O sea, me empecé a ser como que agresiva, pero a la vez amargada. Yo no, en mi corazón no estaba el hacerlo así, pero de tantos golpes, hambre, sobre todo hambres, Guille, porque pues mi mamá apenas si le alcanzaba para darnos de comer a 8 hijos, y aparte se hizo cargo de sus sobrinos, 3 sobrinos que pues mi tía los había abandonado, y mi mamá se hizo cargo, imagínate, ella solita. Entonces yo empecé a trabajar a la edad de 9 años. Entonces eso pues me formó un carácter muy que a mí nadie me hace nada, pero a la vez me sentía vulnerable. Y esto lo hacía porque pues si yo mostraba que era débil, sentía que me aplastaban más. Entonces de ahí yo fui creciendo. De hecho, yo trabajaba y estudiaba yo para salir adelante, porque decía, yo quiero salir de aquí. Entonces yo fui creciendo. Cuando salí de la secundaria conozco al papá de mis hijos. Entonces yo cuando salí de la secundaria ya estaba embarazada. Pero déjame decirte que eran tanto mi anhelo de salir adelante, que dije, yo voy a ser la número 1 en la escuela. Tuve los honores de primer lugar en aprovechamiento en la escuela, ganaba concursos de matemáticas, de escritura y ortografía. Siempre fui por esa parte. Yo deseaba salir adelante, pero desgraciadamente, como te decía hace un rato, crecí en un lugar donde está todo eso. Yo quería librarme, pero pues no pude, porque cuando yo conocí al papá de mis hijos, todo fue bonito en la adolescencia, claro. 17 años, y tengo a mi hijo a los 17 años, y entonces tengo 4 hijos con él. La edad que tenía mi hijo de 1 año, 3 meses, él me abandona. Entonces
De ahí pues yo buscaba trabajo, encontraba trabajo, pero el pedir permiso para que mis hijos, para poderlos atender, provocaba que me corrieran. Entonces hubo ahí alguien que me dijo, ¿sabes qué? Mira, vendiendo droga se puede, tú vas a salir adelante. Yo quería darle a mis hijos lo mejor. Varias veces me quedé sin trabajo, entonces a mí se me hizo fácil. Yo creo, jamás quise hacerlo, o sea, y te lo digo con el corazón en la mano, porque me sentía tan desprotegida de que el papá de ellos pues no me apoyaba, mis hermanas pues en su vida, mi mamá trabajando, entonces no tenía el apoyo de nadie. Entonces fue como yo me involucré en la venta de droga. Yo decía, yo quiero dar lo mejor a mis hijos. Desgraciadamente no fue así. Yo duré en esto, imagínate, no era una experta en estas cosas. A los 6 meses me detienen. Cuando vas narrando esta historia de tanto dolor, de duelos no resueltos, de estos círculos, de los lugares en los que vivimos, donde pareciera que no hay una escapatoria, llegas a un lugar que no dimensionaste, supongo yo, Malena. No, nunca me imaginé estar en prisión. Que mira, cuando llegué ahí yo decía, ¿cómo me va a pasar esto a mí? Y renegaba. Pero déjame decirte que a mí me sirvió de mucho, porque ahí me encontré conmigo misma. Descubrí que, pues, porque te digo, como al principio te decía, yo culpaba a mi mamá. Culpaba a mi mamá de todo lo que me había pasado, desde que abusaron de mí, de las hambres que yo pasé. Estaba yo muy resentida, pero otra parte de mí decía, no puedes hacerlo. O sea, era una lucha constante. Yo me sentía como en un cuadrito, así, te lo aseguro, en un cuadrito. Cuando llego a prisión, ahí me encontré conmigo misma. Ahí aprendí, ahí yo tuve la opción, o seguir involucrada en drogas, o en robos, o prostituirme, o drogarme, o cambiarle el rumbo a mi vida. Yo decidí el estar bien, el entender por qué llegué a ese lugar, ver hacia adentro, ver quién era Malena, quién, a dónde quería ir. Obviamente, el estar en ese lugar, yo me sentía como muerta en vida, porque mis hijos, imagínate, sufrieron mucho. Mis hijos tuvieron que dormir debajo de un puente. A mi hija me la acosaban. Entonces, todo eso me hizo entender que pues no era ese camino, pero ya estaba. Entonces yo tenía que prepararme para cuando yo saliera de ese lugar, pues ya una mujer transformada, una mujer renovada, una mujer capaz de hacer las cosas bien. Ahora, Malena, justamente en ese trayecto que cuando lo narras, pues son 10 años. O sea, 10 años que estuviste ahí adentro, que seguramente también tuviste muchas vivencias, que te encontraste contigo mismo, pero hubo gente que se quedó y gente que no se quedó a tu lado, seguramente. Es decir, seguiste viviendo una serie de emociones. Así es. ¿Cómo pudiste ir acomodando cada una de ellas? ¿Qué significó para ti estar recluida? Estar adentro de unas paredes, con una rutina, con personas que coexistes. Y en este sentido, a mí me encantaría, amigos, compartir que estas historias nos ayudan a entender que todos socialmente somos responsables de todo lo que hacemos. Cuando nosotros hacemos un juicio de valor, cuando segregamos, cuando señalamos, cuando nosotros mismos somos parte de una sinergia social, también somos responsables. ¿Quién tendría que cuidar a un niño? Sí, la parte primigenia que son sus padres, pero también hay instituciones, pero también hay una sociedad
que tendríamos todos que cuidarnos y amarnos, respetarnos, pero no siempre pasa eso. No. A veces es más fácil separar. Estamos en una sociedad incluso muy clasista. Así es. Estamos en una sociedad donde estamos divididos, ¿no? Sí. Uh-huh. Y eso nos hace, de alguna manera, Malena, que muchos se sientan segregados y no ser parte de... Cuando tú entras a este lugar, ¿qué encuentras? ¿Qué hay allá adentro que no conocemos los que estamos afuera? Pues, sabes que te encuentras con la ignorancia. La mayor parte de la gente que está en ese lugar son personas que no tuvieron, la mayoría, preparación académica, abandono, sobre todo abandono, abuso. Muchas de las personas con las que yo conviví teníamos ese patrón, traíamos arrastrando todo eso. Eso es donde me di cuenta de que no era la única, porque yo pensaba que era la única que le había pasado, a la única que habían abusado, a la única que habían abandonado, a la única que habían golpeado. Y no, eso me hizo entender que pues éramos víctimas de una sociedad, como lo acabas de decir, que clasifica. Que clasifica. Eso yo lo descubrí ahí. Hubo una persona que me ayudó mucho, era una psicóloga, que me ayudó muchísimo, te lo aseguro, que yo estaba amargada y nunca me reía y me enfermaba de la colitis, porque no sabía yo cómo canalizar mis emociones, o sea, al haber perdido a mis hijos, porque cuando entré a ese lugar y se cerraron las puertas enormes, así que tronaron, haz de cuenta que me hicieron en la cabeza así. Desperté y dije, mis hijos, lo primero que dije, mis hijos, ¿qué hice? De ahí te digo, tengo que hacer algo para recuperarlos. No los pude recuperar, te soy honesta. A estas alturas te puedo decir que cuando salí yo no pude recuperar a mis hijos. Estuve mucho tiempo en el lugar en donde vivo sola, hasta hace poco, que tiene 12 años que salí, y hasta hace tiempo, que te diré 2 años, un poquito antes de la pandemia, que empecé como que a recibir visitas de mi familia, de mis hijos, pero todo ese tiempo atrás sola. O sea, es algo que no se lo deseo a nadie, de verdad. Pero sí algo puedo decir en mi historia es para alentar a las personas que están en ese lugar, sobre todo mujeres, que sí se puede. Yo llegué a escuchar en ese lugar que decían, no hay readaptación, sí la hay. Cuando tú quieres, la hay. Cuando tú quieres y tienes el deseo de cambiar el rumbo de tu vida, sí lo hay. Porque eso fue lo que me propuse yo. Cuando salí, créelo, lo primero que dije, sabes que Dios agarra de tu mano porque sola me pierdo. Y de ahí empecé a caminar. Pero es muy difícil salir adelante. Y supongo que ese tiempo se quedó congelado en algún momento, Malena. O sea, ese tiempo ahí, por ejemplo, hablábamos de la infancia y me dices, de pronto recordar eso, pareciera que son momentos congelados, sí, en tu memoria. Así es. De hecho, mira, no los he olvidado, porque curiosamente me han pasado cosas en estos días que me hacen recordarlo. Y créelo que como que esto que estoy viviendo ahorita contigo, como que ya me estaba preparando, porque yo
hasta hace unos días como que me sentía ya un poco insensible, o sea, insensible en el aspecto de que ya no me duele lo que me pasó, ya lo recuerdo y ya no duele. Y sí, o sea, ahorita que lo estamos hablando, sí duele porque pues no fue cualquier cosa la que me pasó, y estoy segura que a muchas personas, igual a muchas mujeres, por lo que estamos viviendo, y lo que se ve en las redes sociales, en la televisión, pues es algo latente. Cuando va pasando estos momentos, ¿pudiste encontrar entonces a esta psicóloga? ¿Te agarraste de la mano de Dios? Así es. ¿Empezaste a tener fe, creencia? Así es. ¿Tuviste amigas adentro del reclusorio? Pues conocí a muchas personas, sí hice amistad con algunas personas, pero pues las dejé de ver porque pues yo salí, a otras las movieron a otro lugar, entonces les perdí el contacto. Sí hice amistad con algunas personas, pues con las que ellas como que se identificaban conmigo y platicábamos nuestras historias. Es por eso que te digo que la mayoría vivimos eso. Mucha ignorancia, o sea, mucho descuido. Que te voy a decir una cosa, no culpo, digamos en mi caso, a mi madre, porque ella también fue víctima. Como yo le decía a mi psicóloga, no, ¿cómo me va a dar mi mamá amor si nunca lo recibió? Al igual mi mamá también fue víctima del abandono, de los golpes, de las carencias. Ella en la Ciudad de México, desde pequeña, desde la edad de 4 años vendiendo chicles en la Alameda Central, imagínate, ¿no? O sea, que ella creció y todo, ¿qué podía darme a mí si nunca lo recibió? Es una cadenita. Es una cadenita que se va dando. Entonces yo cuando descubrí eso, que algo que acabas de tocar muy importante, que yo cuando llegué a ese lugar, yo no sabía lo que era Dios, ni la fe, nada. O sea, nada. Entonces ahí fue donde conocí esta gran parte, que fue lo que a mí, en lo particular, sé que me cambió. El conocer a Dios, el que mi fe naciera porque no la tenía. Eso fue lo que a mí, de verdad creo, lo que me cambió. Lo que me hizo un poquito más, se puede decir que humana, porque te digo, yo estaba resentida con todo el mundo. Claro. O sea, muy resentida, me peleaba y insultaba a la gente. Cuando en ese lugar, como a mí sí, créelo, a mí me abandonaron, y te puedo decir que a los hombres no los abandonan en la cárcel, a las mujeres sí nos abandonan. La única que a mí me visitaba en la cárcel era mi mamá. Tu mami. Me visitaba cada 2 meses, no podía visitarme porque pues se cuidaba a mis hijos, a mis sobrinos, entonces pues no me podía visitar. Y ella, y te digo, ahí fue donde creció mi fe. Entonces, eso a mí me cambió mucho. Me decía mi mamá en una visita, ajá, ¿qué te pasó, Malena? ¿Por qué? Pues es que ya te ríes, ya hasta te ves más joven, ya sonríes. Y yo me quedé así y le digo, ¿sabes qué, mamá? Estoy leyendo la Biblia. Eso me ha cambiado mucho. Y creo que actualmente eso es lo que más le ha sorprendido a mi mamá. El que por medio de la fe mi vida se transformó también. Mis hijos, no sé si te platiqué que mi hijo mayor hace poco falleció. O sea, es algo que me tiene, yo creo, sensible también. A él también le inyecté un poquito de esa fe. A mis hijos, o sea, ahorita mis hijos, después de que fui una mamá, porque déjame decirte que me convertí en una mamá golpeadora. O sea, yo a mis hijos los golpeaba y no los abrazaba, no les decía que los quería.
hoy pues les digo porque pues mi vida cambió, mi interior cambió, por eso te digo en un principio, miré hacia adentro, o sea, cuando llego a ese lugar siempre miraba hacia afuera y tú me hiciste y me hicieron, pero cuando miré hacia adentro descubrí todo lo que te acabo de comentar, ¿no? Que pues tanto mi mamá como mis hermanas, yo fuimos víctimas de las circunstancias y te aseguro que se sigue repitiendo la historia día a día. Claro, cuando no tenemos conciencia, cuando no hacemos un alto, cuando no tocamos un fondo, seguimos replicando esos mismos círculos y damos por hecha, normalizamos la violencia. Y es muy complejo que podamos tener esta claridad, Malena, de poder saber qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal, ¿no? Pero bueno, tú lo lograste. Y ese me parece que es uno de los grandes triunfos que has tenido en la vida, poder querer cambiar, que es el principio básico, querer hacerlo. Así es. Porque todo el mundo te puede decir, cambias, pero si la persona que lo está viviendo no lo quiere hacer, no va a cambiar nada. No. Pero tú querías cambiar. Sí. Malena, ¿recuerdas ese primer día? Porque narraste muy peculiarmente cuando se cerraron las puertas, cuando sentiste ese golpe en la cabeza. Sí. Pero ¿recuerdas ese momento cuando se abrieron las puertas y volviste a ver la luz? La luz del sol, la gente, los olores, caminar. ¿Cuál fue tu sensación? Ay, no, es algo que de verdad que volví a nacer. Hubo una persona que fue a recibirme, con un amigo, con su esposa. Él era mi maestro de pintura en ese lugar. Y ellos, él y su esposa me fueron a recibir. Y créelo, me llevaron a caminar. Y vimos a una persona que acababa de pescar. Y le digo, o sea, imagínate qué tan fuerte era. Yo decía que a mí no me iba a afectar el haber estado en ese lugar y que cuando iba a salir todo iba a ser normal, no. Yo le dije, ¿puedo agarrar el pez? O sea, lo acababan de sacar del agua. Y empecé a hacerle así y me puse a llorar. Vi un perro y le digo, ay, mira ese perro. Vi unos animales, ay, no sé, yo estaba impresionada. Cuando volví a ver la luna, después de muchos años, yo decía, ay, gracias Dios por haberme permitido volver a ver la luna. Déjame contarte que dentro de ese lugar me enfermé. Yo sentía que no salía viva. Me enfermé, no sé qué me pasó, me inyectaban, me tenían que subir casi arrastrando, casi cargando para la enfermería. Y cuando yo sentía que ya me estaba muriendo, lo único que hice fue, Señor, sáname. Le dije, Señor, sáname, ¿por qué? Y perdóname por todo lo que he hecho. No me lo vas a creer, Guille. Al otro día no me dolía el estómago, me pude parar, se fueron las temperaturas y estuve 15 días muy grave. Para mí ese fue un milagro y un regalo de vida. Entonces cuando salí, yo le dije a Dios, gracias. Lo primero, yo pensé, ¿sabes qué? Ellos van a decir que estoy loca, ¿no? No me importó, pero yo creo que ellos entendieron. Me sentía como una niña. Me sentía muy, muy contenta, pero a la vez espantada. Porque cuando salí, pues, no había nadie de mi familia en este momento. Me fueron a recibir esta persona y su esposa.
ya estuve con ellos casi toda la tarde porque salí como a las 2 de la tarde. Ya llegaron mi familia en la noche a recogerme. Iba en el coche, iba llorando. Llegando a mi casa, bueno, a la casa de mi mamá, porque pues me quedé sin casa, o sea, perdí todo. Yo les decía, perdí la dignidad, perdí la familia, perdí derechos, perdí mi casa, perdí todo. Llegué a la casa de mi mamá y me senté en un sillón y me quedé así. Y no sabía qué decir, no podía hablar. Me dice mi mamá, vente a acostar conmigo. Y me fui a acostar con ella y a las 6 de la mañana me paro espantada. La lista. Mi mamá me dice, cálmate, Rosario, ya no estás ahí. O sea, yo estaba agradecida, pero a la vez espantada. Estaba espantada y como pasaron 10 años, me olvidé de todo lo que sucedió antes de que yo llegara a ese lugar. Veía a la gente y me saludaba y yo le decía a mi mamá, ¿quién es? Es que no me acuerdo. Pues es fulana de tal. Pero algo que me pasó y que por eso me tuve que ir de ese lugar, porque iba yo caminando y me encuentro una de las personas con las que yo había tenido un problema serio, era un enemigo mío, se puede decir, porque pues durante estos 2 meses me dediqué a vender droga, pero también generé enemigos. Entonces me lo encuentro y era mi enemigo. ¿Y sabes qué hice, Guille? O sea, imagínate qué pasó, no sé. Lo veo y le digo, hola, ¿cómo estás? Y le di un abrazo, iba con su niña y se queda él así. Y no, pues bien, pero, o sea, imagínate, yo no me acordaba que era mi enemigo. Uh-huh. Cuando ya se fue él, no me acuerdo con quién iba, si con mi hijo o con mi mamá. Me dice, oye, pero sí, ¿cómo te pillaste? Él era tu enemigo. ¿Cómo? Me empezó a dar miedo, por eso me fui. Duré 2 meses ahí en casa de tu mami. Ajá. Y decidiste mudarte a otro lugar. Así es. Alejarte de ese entorno. Todo ese entorno, porque fíjate, curiosamente, el día que yo decidí salirme de ahí, Guille, uh-huh, llega una persona. Yo no bebía. Antes de que a mí me detuvieran, yo no bebía, yo no me drogaba. Llega allá a la casa de mi mamá, era amigo de mi hermano, y llega y me pone 2 caguamas así enfrente y me dice, ¿qué onda, Male? Vámonos a Michoacán por los kilos. Yo me quedé así. Dije, no. Digo, ¿sabes qué? Yo ya cambié, conocí a Dios, me convertí, me hice cristiana y no. En ese momento, Guille, no tardé ni 5 minutos y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo me voy. Es que no podías estar ahí. No. Te ibas a volver a contaminar. Exacto. De todo lo que porque estaba viviendo en esos ahí. 2 meses, sí, yo no tenía trabajo. Tenía un trabajo, pero que no me iba a dejar para continuar mi vida normal, porque curiosamente dentro de este lugar yo trabajaba para una empresa que hacía muñecas de trapo. Entonces yo trabajaba para esa empresa y cuando salí me siguieron contratando, pero no me alcanzaba, Guille. Entonces lo que hice en ese momento, cuando me pasó con esta persona, dije, no, ya no más. Le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Me voy. Le dije a mi hijo, el más joven, el más pequeño. Le dije, ¿sabes qué? ¿Te vas o te quedas? Yo me voy. Me agarré una muda de ropa y me fui. Y te fuiste. Y desde ese momento ya no quise regresar a vivir allá. He regresado, pero a visitar a mi mamá, pero a vivir ya no. Porque yo sabía que en ese momento, cuando esta persona me dijo, vámonos por los kilos de marihuana a Michoacán, dije, no, esto me va a atrapar nuevamente. Entonces me fui.
y decidí cambiar de lugar. Y se puede decir que la aventura en el lugar ahorita donde estoy viviendo, una persona el día que yo salí me dijo, si quieres trabajo, búscame. Que ese es otro tema, Malena. ¿Cómo te insertas realmente nuevamente después de todo el miedo? Porque supongo que efectivamente, como tú lo decías, había miedo, había inseguridad, habían pasado 10 años después, volver a conectar, irte a un lugar nuevo, volver a conectar también con tus hijos, con el cariño, empezar a reconstruirte 10 años después, volver a la ciudad, a un lugar en donde tú te cambias de residencia, pero empezar de cero, volver a nacer. Volví a nacer, como te decía al principio. Volví a nacer. ¿Qué tan difícil es para una persona que ha vivido una situación como tú tener esa mano de alguien más en el trabajo, en la amistad, en la familia? ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es? Muy Malena? difícil, muy difícil. Difícil porque yo le marqué a esta persona cuando yo llegué al lugar en donde actualmente vivo, y me dice, le marqué y me dice, hola, ¿cómo estás? Te ando buscando, llevo días buscándote. Y cuando le dije que estaba cerca de ella, me fue a recoger y me dijo, pues quédate a trabajar conmigo. ¿Y sabía tu historia? Sí, porque ella pasaba al lugar en donde estaba, pasaba a predicar. Ella es cristiana. Ella pasaba a predicar y pues ella veía mis deseos de salir adelante, o sea, veía que dentro de este lugar en donde estaba, trabajaba, iba con la psicóloga, todas las áreas que tengo que cubrir yo en ese entonces, porque yo bien pude no haberlo hecho, porque cuando es un delito federal, no tienes derecho a la libertad condicional, o sea, tú cubres cierta cantidad de años y te dan la oportunidad de salir. En mi caso, yo no tuve esa oportunidad. A mí me dijeron, sabes que desde que entraste hasta que cumplas, sales. Pero tanto era mi deseo de salir adelante, dije, no, pues tengo que hacer algo por mí. Entonces me empecé a involucrar. De hecho, había gente que me decía, yo no sé para qué vas ahí, cubres las áreas, a ti no te van a dar la oportunidad de salir. No me importó. Yo dije, yo necesito un cambio en mi vida. Entonces me empecé a involucrar con estas personas que entraban. De hecho, cuando entraba ella, la única persona que se sentaba a escucharla era yo. Las demás mujeres no participaban, no querían involucrarse en nada. Las entendía, ¿no? Las entendía porque pues ahí te digo, o te atrapa ese lugar y te haces peor, o te cambias y sales adelante. Yo decidí la otra parte. Entonces ahí conocí a esta persona y me dijo, si necesitas trabajo, búscame. Pero yo me fui esos 2 meses. Cuando yo regresé, cuando yo llegué a ese lugar, cuando la contacté, pues me dice, quédate a trabajar conmigo. Entonces fue difícil porque pues a lo que me dedico hoy, no tenía la menor idea de... Has ido aprendiendo. Estuve estudiando, estuve trabajando duro, me involucré totalmente en mi trabajo como lo hacía en el lugar en donde estaba. Entonces, pues vio ella mi interés por salir adelante, por crecer, y tuve la oportunidad de estudiar y fue como logré ser lo que soy ahorita. O sea, no sé,
sí puedo decir, ¿verdad? Me convertí en una terapeuta y pues tantas cosas que me han pasado, que también aparte de que a ser terapeuta también busqué la opción de estudiar apiterapia, porque mi hijo, el más chico, pues me decían que se iba a morir. Entonces le empecé a aplicar la apiterapia y de ahí pues también empecé esa parte. Me decían ayer, curiosamente me pasó un incidente, y me decían ayer que para qué tenía las abejas, que por qué si yo no era apicultora. No, porque yo lo hice para curar a mi hijo y a mi hermana. Me decían, has de ganar mucho. No, a las personas que yo sé que no tienen las posibilidades, yo no les cobro. Porque estas personas que me preguntaron ayer, que pensaban que yo me dedicaba de lleno a la apiterapia, y no. Yo esta parte la hago para ayudar a la gente a que tengan una vida mejor, pero sin cobrarles. Hoy ¿cómo es tu vida, Malena? Hoy ¿cómo ves esa transición? Al principio decía yo que después de la oscuridad viene la luz. A veces atravesamos por túneles en distintas circunstancias. A ti te tocó esa historia de vida, pero a cada uno de los seres humanos que están viendo esta transmisión, seguramente tenemos una historia que hemos atravesado con mucho dolor. Así es. Hoy, ¿cómo puedes definir tu vida y cuál sería el mensaje que te gustaría compartir a partir de la experiencia que viviste? Pues mira, queriendo se puede. O sea, cuando tú tienes los deseos de salir adelante, lo que hice yo es llenarme de fuerzas, creer en ese Dios del que me hablaron, y que sé que gracias a Él estoy platicando contigo, llevo una vida útil. Ya no es como cuando estuve en ese lugar, antes de ese lugar, que estaba destruyendo, se puede decir que un veneno para la sociedad. Hoy no, hoy es diferente. Me gusta ayudar a la gente que lo necesita, me gusta apoyar. No te puedo decir que me siento plena, porque te mentiría, pero sabes que ya siento la luz en mi vida y en mi corazón, que era lo que yo buscaba cuando yo llegué en ese lugar. No encontraba una salida, no tenía cómo mantener a mis hijos, me corrían del trabajo, me decían, no, mejor vete a cuidar a tus hijos porque aquí no nos sirves. O sea, me llegaron a correr. Entonces todo eso hoy lo veo y digo, es un sueño. Fue un sueño, ahora lo veo como un sueño, como una historia que le pasó a otra persona. O sea, ya trato de que no me afecte. Obviamente, pues, tocar esa cicatriz, yo lo veo así, es una cicatriz que tengo. A lo mejor por ahí quedó algo, a lo mejor estoy sensible porque, no sé si te comenté, ¿verdad? Que mi hijo falleció, a lo mejor porque estoy sensible, a lo mejor se me salen las lágrimas, pero siento que no es malo. Es hacer una catarsis de todo lo que viví, que a lo mejor ya lo dejé un poquito atrás, pero no lo he olvidado. Al final somos seres humanos, ¿sí? Y sentimos. Así es, Guille. En este trascender de tu hijo, ¿pudiste cerrar, Malena? ¿Pudiste cerrar con él? O sea, platicar esto que dices tú, de pasar de una mamá que no fuiste amorosa a lo mejor en la infancia, ¿pudiste conectar con él? Sí. ¿Sí? Mira, Dios es bien grande. Mi hijo se enfermó hace un año del páncreas. Hubo una persona que me dijo, tu hijo se va a morir. Dije, ¿cómo crees? Hasta me enojé con esta persona.
pero no pensé que fuera tan rápido, ¿no? Pero un mes antes de que él falleciera, él vino a visitarme. Y yo le dije, ¿sabías que eres mi hijo el que más amo? ¿Sabías que te amo? Que eres mi hijo, mi primer hijo, y que a todos los quiero igual, pero tú por ser el primero te amo. Nos abrazamos, lloramos. Siento que fue una despedida aquí. Fue una despedida porque yo quise salvarlo, pero él no quiso. Él sabía que ella no tenía fuerzas. Pero tuve esa oportunidad. Cuando falleció, yo decía, no me dieron la oportunidad porque no me avisaron. Nada más me dijeron, tu hijo se murió. Y me fui desde donde vivo hasta donde él estaba. Se me hizo eterno. Y yo decía, no me pude despedir de él. Pero ya con calma, ya analizando la situación, sí me pude despedir de él. Yo le doy gracias a Dios porque sí me pude despedir de él. Y pude decirle que lo amaba y que yo no, porque también tuve esa oportunidad de decirle, sabes que yo no quería que tú vivieras lo que te tocó vivir. Él también estuvo resentido conmigo, pero yo creo que esa parte sí se pudo cerrar con él. Y le doy muchas gracias a Dios por eso, Lidio. Pues hoy eres otra, Malena. Sí. Hoy todas estas historias que vamos tejiendo, las mujeres, los hombres, nos van conectando con un mundo de empatía, de poder comprender al otro desde sus circunstancias. Así es. Antes de hacer un juicio de valor, como lo decía, y de ser una sociedad donde cada vez separemos más, yo creo que el mensaje es que nos unamos de corazón. Así es. A un bien común. Así es. Y que a veces sojuzgamos, pero todos somos parte porque coexistimos en un espacio. Así Entonces es. nuestras acciones, fíjate, tú tuviste la oportunidad de encontrar a esta persona, de que confiara en ti y tú, por supuesto, dar esta confianza, Así ¿no? es. En un mundo donde nadie confía de nadie, hoy te veo distinta. Yo me acuerdo haberte conocido hace años, Sí. Malena, y hoy te veo tan diferente. Cuando te pregunté si te podíamos entrevistar porque sabía que tu historia es tan conmovedora, pero además es de estas historias que te dan fuerza para decir, si ella lo logró, claro. si con estas circunstancias lo hizo, yo lo puedo hacer, ustedes lo pueden hacer. Claro. Creo que ese es el mensaje hoy. Sí, de que sí se puede. Sí se puede y no hay edad, porque a veces pensamos que, sí. como ya estamos con determinada edad, ya no podemos regresar el tiempo atrás. Y entonces, nunca hay una edad para empezar. No. Siempre está en el deseo de querer hacerlo y creo que ese es el mensaje también. Sí, claro que sí. Y algo que estás tocando muy importante, la edad. Sí. Yo salí de ese lugar a la edad de 42 años. Llevo 12 años. Y sabes que sí ha sido difícil por la edad y porque lo dijiste algo muy importante, te etiquetan. O sea, hubo personas que, y por eso me preguntaste si fue difícil, sí fue difícil, porque recibí muchas humillaciones y eso, en lugar de apagarme, me decía, sí puedo brincar, ya brinqué ese lugar tan difícil, puedo brincar estas humillaciones y no me importa. Y seguí adelante. Sí, no, imagínate, aquí sola, en este lugar en donde vivo, sola. O sea, mis hijos tiene poquito que me contactaron, pero estuve sola, donde no me conocía nadie, más que la persona que me dio trabajo aquí en este lugar, donde vivo. Pues Malena, el tiempo es oro y se va rapidísimo. Yo te quiero agradecer muchísimo que nos hayas compartido esta historia, que nos puedas abrir tu corazón. Yo sé que es muy complejo. También muchas gracias a la gente que nos prestó este espacio, de haber venido aquí a la Ciudad de México, de tu tiempo, y que nos regales un último mensajito para la gente
que está pasando por una situación compleja, pero también particularmente para quienes están en esto que llamamos malos pasos, ¿qué les dirías? Porque a veces la adrenalina de a mí no me va a pasar, Híjole. lo que decíamos, este contacto con los amigos, explorar por primera vez, pues la adrenalina de a ver qué se siente, esta necesidad de querer tener más dinero. ¿Qué les dirías al paso del tiempo? ¿Qué le dirías a esa Malena si la tuvieras enfrente de ti en esas circunstancias tan complejas? Ay, pues mira, yo ha habido personas que les he dicho, aguas, porque los errores se pagan y carísimo. No tiene mucho de una persona, le dije, la factura la sigo pagando. Pagué 10 años de cárcel y 12 años de que yo no puedo recuperar a mis hijos. Y era una mujer a la que le dije. Entonces, a la persona que le llegue este mensaje, a veces hacemos las cosas por otras personas y esas personas nos empujan y creemos que a nosotros no nos va a pasar. Que tengan mucho cuidado, que hay dos caminos. En nuestra vida es de decisiones. O te vas por el lado malo o te vas por el lado bueno. El lado malo te va a cobrar muy caro el error. El lado bueno te trae paz y satisfacción. Ya probé los dos lados. Y te puedo asegurar que hoy, si regresara el tiempo y teniendo el conocimiento que tengo ahorita, me iría por el lado bueno. Porque el lado malo te trae mucho sufrimiento. Es un momento en el que dices, no me va a pasar y te sientes feliz. Pero después de que pasa ese pequeño momento, te cobra la factura y muy cara. Porque yo tuve que pasar, perder todo, pero sobre todo no saber qué le pasó a mis hijos en ese lapso. Y es un sufrimiento, como mujer, es doble sufrimiento estar en ese lugar. A los hombres, pues, se les hace fácil, pero también me tocó ver que a ellos también les va mal. Entonces, nada más la vida es de decisiones, o te vas de este lado o te vas del otro. Claro. ¿Cuál queremos, no? Yo decidí los dos lados y prefiero el lado bueno, el lado donde tengo paz, se puede decir eterna, ¿no? O sea, todo el tiempo estoy en paz, y en el otro lado no. Pues Malena, muchísimas gracias por compartir este espacio y este programa. También muchas gracias a toda la gente que está siguiendo la transmisión. Para nosotros, los que generamos contenidos en redes digitales, es muy importante que ustedes también compartan, que comenten, que podamos llegar hasta ustedes con un lado de reflexión y que seamos parte de ese lado bueno, de ese lado de sí se puede, y que en nosotros está la posibilidad de cambiar aquello que nos duele o que no nos gusta hacer. Y cada uno definirá cómo llevar su vida. Mi nombre es Guilla Hernández y en nombre de todos los que hacen posible este espacio, la parte técnica, quienes nos prestaron estas instalaciones para poder hacer la transmisión, muchísimas gracias. Pásenla muy bien, feliz día y nos vemos en una próxima emisión de Afuera las Penas. Adiós.